sentía que la gente a mi alrededor llevaba como una especie de camuflaje, como si fuesen como reptiles. ¿Qué edad tenías cuando podías ver, digamos, en esa, vamos a decir, visión, esos seres? Carlos, ¿tú tenías algún tipo de conocimiento, de experiencia con referencia a los reptilianos, a los seres, alguna serie, algo? Pa- para nada, o sea, soy ingeniero de profesión. ¿Tú podías apreciar cómo estos seres reconocían que tú les veías? ¿Crees que estos seres eran negativos? ¿Eran como infiltrados? ¿Crees que simplemente estaban muy, vamos a decir, insiders, ¿no? Muy dentro de la sociedad. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Amigos, os traigo a Carlos Molina. Carlos Molina, ¿cómo estás, miembro de la comunidad? Hola Nacho, ¿cómo vas? Pues bien, acalorado como tú. Sí, sí. Carlos, te has puesto en contacto con nosotros a través de unos programas con referencia a reptilianos, experiencias paranormales que has vivido. Carlos, primero de todo, dinos de dónde eres, dinos qué edad tienes y explícanos un poquito tu historia, por favor. Listo, bueno, mi nombre es Carlos Molina, tengo 36 años, soy de Barranquilla, Colombia. Actualmente me encuentro en la ciudad de Medellín. Y pues te comentaba un poquito de la historia, fue que en mi infancia tuve una experiencia muy extraña, fue más como una especie de paranoia. Como te comentaba eh, en el mail, no lo recordaba hasta cuando comenzaste a hablar sobre ese video de reptiliano. Digamos que me destapaste ese recuerdo. Eh, También te mencionaba que muchos de mis recuerdos de mi infancia eran muy, pero muy eh, borrosos o difusos. En algún momento de mi vida sufrí pues un dengue que me hizo convulsionar y todo eso, pues, aproximadamente a los 13 años. Y muchos de mis recuerdos y todo eso, pues digamos que quedaron muy difusos, ¿no? Pero tocaste como una cierta fibra que me hizo recordar ese pasaje en particular. Eh, y bueno, son, digamos, dos partes de la historia. La primera era que, digamos que fue la primera vez que vi un ovni. Siempre desde muy pequeño, siempre me llamó mucho la atención la astronomía y todo eso. Siempre coincidencialmente, pues allá en Barranquilla y actualmente todavía pasa, se va mucho la luz, ¿ya? Por lo tanto, en las noches casi nunca teníamos luz, la electricidad. Entonces, claro, era hermoso ver todas las estrellas. Claro, el calor era insoportable, pero uno veía mucho las estrellas. Y pues sí podía identificar, sabía identificar satélites, aun cuando en ese entonces pues no había, digamos, GPS ni nada por el estilo. Te estoy hablando de los 90, yo soy del 88. Eh, y, pero una vez en particular, recuerdo haber visto ese objeto que se quedó, yo me quedé mirando, el objeto iba moviéndose en una trayectoria, digamos, parabólica, por decirlo así. Se quedó estático, estaba a una distancia grande, o sea, no podía, digamos, divisar su forma, pero no era un avión porque se quedó estático. Y de un momento a otro, ese objeto siguió en dirección, sería como oeste, y lo digo en particular porque, pues, yo dije, bueno, dije un ovni, pero no le di mayor importancia. Como te dije, era un niño. Pero como 1 o 2 días después, me di cuenta que no había sido el único que lo había visto. Salió un reportaje en el diario local de unas personas que habían visto también un ovni para el mismo día que yo lo vi. Y recuerdo que en el reportaje decía que, pues digamos que la casa de esas personas estaba con vista al río y habían visto que se había posado sobre el río, había
disparado, por decirlo así, una luz hacia el río y luego desapareció. Entonces quedé como yo, como, ok, eh, pudo haber sido un ovni, pudo haber sido el mismo que yo vi, ¿cierto? A partir de allí comencé también con una paranoia, que sentía que la gente a mi alrededor llevaba como una especie de camuflaje, como si fuesen, y en mi mente eran como reptiles. Ya, eh, no sé si alguna vez has visto la película de Misión Imposible, cuando Tom Cruise está como, creo que es como una caja fuerte o algo así, y está una cara y luego mueven la cámara y es como una especie de proyección de la cara de la persona. Así me lo imaginaba, de que eran como, que el camuflaje eran como una proyección. Y en algunas veces que yo alcanzaba, veía personas con, con esas partes, porque no lo veías completo, veía partes de reptiles, personas que estaban así y en un momento pues no las podía mirar más, o sea, se me perdían entre las personas. Como te digo, era como una especie de paranoia que tuve por varios años hasta que te comenté el hecho de cuando tuve pues mis crisis eh, que tuve esas crisis por el dengue. Carlos, gracias por hablarnos a todos, lo que te están escuchando, sobre esta experiencia, ¿no? Pero dejemos un momento una cosa clara. ¿Qué edad tenías cuando podías ver, digamos, en esa, vamos a decir, visión, esos seres? ¿Qué edad tenías exactamente? Es decir, ¿cuándo ocurrió? ¿En qué etapa de tu vida aproximadamente? Podría tener unos 8, 10 años, más o menos. En esa edad, Carlos, ¿tú tenías algún tipo de conocimiento, de experiencia con referencia a los reptilianos, a los seres, alguna serie, algo? Pa- para nada, o sea, como te digo, pues en ese entonces ni cable, TV cable o satélite, nada de eso, pues por lo mucho veía muñequitos, caricaturas, los Simpsons y cosas así, o sea, no tenía nada de eso. Sí leía mucho, más, pues sobre todo, más que todo como el tema de cuestiones del universo y pues de planetas y cosas así, pero nada como en temas paranormales ni nada de eso. Es más, todavía es la hora y casi como de pronto ni siquiera podcast de esos paranormales y eso ni siquiera me gusta escucharlos. Entonces, no soy, a pesar que sí creo mucho de eso, ni siquiera lo escucho y nunca he sido como muy eh, en ese punto de consumir tanto, aunque sí creo. Pero en esa época, para nada. O sea, como te digo, no hay ni internet ni nada. Entonces, no estaba como, mi mente no estaba viciada, por eso te mencionaba como esa inocencia todavía como de niño. 100%. Entonces, para que quede bien claro, es decir, luego tienes dengue y eso a ti te afecta el sistema inmunológico, el sistema nervioso y mucha parte de esos recuerdos del pasado, es decir, a los 13 años, es como que se anulan. Entonces, ves un programa mío sobre una experiencia sobre los reptilianos, que fue la del señor Cale, y te digo una cosa, Carlos, hay muchas personas que le ha ocurrido esto, por eso quiero estirar el hilo. Entonces, pum, algo en tu interior, en tu mente dice, recuerdo, esto lo he vivido, ¿no? ¿Ha sido así? Sí, sí, es que eso, de hecho, en esa parte, digamos, paranormal, siempre me ha gustado mucho el tema pues siempre me ha gustado como ahondar mucho en la parte espiritual, a pesar eh, de todo y de mi profesión en la parte científica. Soy ingeniero de profesión, soy muy espiritual, ¿ya? Lecturas de registros akáshicos, tarot, numerología, todo eso, ¿no? E inclusive eso vino después, o sea, yo casi después que me sucedió todo eso, como te digo, toda la parte de sistemas nerviosos,
me comenzaron a dar crisis nerviosas, pérdida de conocimiento, todo eso a lo largo después de mis 13 años. Fue por eso que comencé a buscar como toda esa parte espiritual y a llenarme mucho con la parte espiritual, ¿ya? Y en esas regresiones o lecturas de registros akáshicos que he tenido, también es como eh, tratando de recordar como esos puntos que, como te digo, de mi memoria que se perdieron, no sé, están allí pero no los encuentro, ¿no? Entonces me emocionó como cuando escuché ese video, e inclusive lo repetí otra vez luego acá en mi casa con calma, eh, porque recordé como muchas cosas de esa época con respecto a eso y fue como, wow, claro, tengo que comentarlo y por eso hice el comentario en el vídeo. Carlos, si te parece bien, hacemos un ejercicio, intentamos recordar, aunque ya sabemos que la mente muchas veces nos juega alguna mala pasada, pero vamos a intentar estirar de ese hilo. Tienes 8 o 9 años, ves estos seres, o al menos ves algunas partes o en algunos momentos. Desde ese punto de vista, al menos los recuerdos que tú tienes, ¿consideras que esos seres, primera pregunta, ¿habían muchos en lo que sería la sociedad? ¿O eran casos muy puntuales? Empezamos con esa pregunta. Sí, eran como casos muy puntuales, ¿no? Igual, pues, digamos que la paranoia siempre, por decirlo siempre, yo estaba mirando para todos lados, como dice uno, tratando de cacharlos, ¿sí me entiendes? Como que voy caminando y de pronto miraba así como... pero, pero sí, eran como casos muy puntuales, recuerdo, eran casos muy puntuales, de pronto así de lo único que un caso así como que muy particular así. Recuerdo que venía ¿cómo decir? Como de la clínica o algo así. Eh, Quedaba como unas 10 cuadras caminando. Y, y digamos que ese fue como uno de los que saliendo de allí venía con mi papá, agarrado de la mano. Y fue que en un momento, fue uno de los que en un taxi vi a esa persona. Ya, vi a esa persona en un taxi. Es uno de los, como, los recuerdos como más vívidos que tengo. Ya. Eh, pero, este, pero sí, eran casos como puntuales. No era que veía una comunidad o veía muchas al mismo tiempo. No. Entonces, sí. Siguiente pregunta, Carlos. Y el tema es, ¿tú podías apreciar cómo estos seres reconocían que tú les veías? Mm, Pues realmente nunca vi que me vieran así o por lo menos que de pronto me visualizaran o que así, era como te digo, era más como si su camuflaje fallara, por decirlo así, ya, que yo alcanzaba a ver como partes, de pronto recuerdo como más como esta parte del cuello o de pronto partes como del brazo, pero eran como un segundo, ya, era como un segundo, era como que en un momento fallase, por decirlo así, y era que lo veía, pero no era que, era, pues si me notaban o me veían, pues no realmente no lo me percataba, era más como que se desaparecían, por decirlo así, entre la gente y yo no los podía como ver más como que de pronto seguirlo, igual pues era un niño y no podía como que seguirle ni nada por el estilo. No. Carlos, ¿puedes darnos algo más de información con su aspecto? Es decir, ¿eran más altos? El camuflaje era simplemente como, por ejemplo, yo 1,80 m, ¿no? Como si realmente fuera un reptil y ahora mismo la gente me está viendo carne y hueso, color piel, tez normal, clara. Es como si tuvieran morro, no tuvieran morro. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Colores? Una persona normal, como te digo, eran como si fuese una persona normal y eran simplemente, sí, como te digo, eran personas completamente normales y simplemente que de esos puntos o esos momentos específicos podía ver parte de su, digamos que su piel verde
un verde no tan oscuro como un verde como el color de una iguana, por decirlo así. Eh, pero sí, eran personas, digamos, normales, ni más altos ni más pequeños, personas normales, digamos, y ni siquiera que, no, que eran diferentes de pronto de, del ambiente o de las personas de la, digamos que, de la ciudad, no, o sea, como si fuesen personas normales de la ciudad, del mismo color de piel y todo. ¿Recuerdas si eran mujeres y hombres, más hombres o por igual? De los casos que recuerdo, todos fueron hombres. Es un importante detalle ese. Em, Después de esta situación, hasta que tuviste el problema de salud, ¿te ha vuelto a ocurrir? ¿Has podido volver a observar o ya nunca más? No, 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 nunca más volví. Pues he tenido otro tipo de experiencias, por decirlo así, pero no, algo así en particular, no, cero, cero. Como te digo, ni siquiera me acordaba de eso hasta que vi tu video. No. Y ni siquiera porque a veces sí había escuchado otros videos de reptilianos, inclusive eh, el de eh, el de Jordi, la gata de Jorinder Schrödinger y que estuvieron por allí discutiendo y eso de la Antártida y eso, pero ni siquiera no me trajo nada. Vi tu video y fue el que me hizo el clic y fue que me vino a traer todos esos recuerdos. Carlos, tú que eres una persona que también está estudiando, vamos a decir, el alma, la espiritualidad, todas estas facetas, ¿crees que puede haber algún tipo de, vamos a decir, de unión o sentido con referencia a que los niños jóvenes suelen tener una capacidad para percibir cosas, porque no estarían tan contaminados con lo que sería pues, la adaptación social que tenemos? ¿Crees que esa edad temprana te pudo dar esa facultad? Yo creería que sí, o sea, digamos que uno cuando niño que tiene precisamente, no llamemos alma pura porque el alma pues digamos que viene de muchas reencarnaciones, y pues las únicas almas puras que vinieron aquí fueron Jesucristo, Siddhartha, Mahoma y así. Son las únicas almas puras, entonces digamos un niño no es que tenga un alma pura, pero esos en la India se llaman sanskaras, que son como esas impresiones que tiene el alma, ya. De pronto comienzan a desarrollarse a medida que uno va creciendo. Pues a veces, de pronto cuando niños no tienes problemas, pero hay gente que después ya de grande tiene miedo a volar o tiene miedo a, al- a las alturas o algo así, ya. Y se van desarrollando porque esos caras esas impresiones del alma se van desarrollando con el tiempo. Entonces, si uno como niño de pronto no tiene todavía desarrollado muchas de esas cosas y puede ser más sensible a eso, ¿no? Ya después con la preparación, meditación y todo eso, es que de pronto me he vuelto un poco más sensible a ciertas cosas, pero te puedo asegurar que no es lo mismo que cuando era niño. O sea, podía percibir otras cosas diferentes, eh, que, que que de pronto ahora pues no son eh, tan claras, ¿no? Ya. Pero sí, creo que tiene mucho, mucho que ver. Carlos, otra pregunta con referencia al suceso. Tú, desde, vamos a decir, desde ese recuerdo, desde esa experiencia vivida con esos seres, ¿crees que estos seres eran negativos? ¿Eran como infiltrados? ¿Crees que simplemente estaban muy, vamos a decir, insiders, ¿no? Muy dentro de la sociedad. Ahora mismo, desde ese recuerdo, ¿qué opinión tienes sobre ellos? Sí, pues no lo había pensado realmente en la pregunta, pero sí, porque digamos que los veía haciendo cosas normales y ni siquiera como que, qué altas esferas o no, o sea, cosas normales, caminando por la calle, vendiendo algo, manejando un taxi, como
normal, normal, ¿no? Entonces, no creo que tenga una implicación negativa, aun cuando normalmente de los reptilianos siempre hablan como cosas más negativas, eh, pero mi percepción me era como dices tú, miembros más de la comunidad. Y a la final, pues, en parte de lo que yo creo es, o sea, los que están aquí son miembros también de la comunidad, ¿no? Eh, Tratando como de ayudar a, a este planeta a que no nos terminemos de extinguir. Pues tiene mucho sentido lo que comentas, Carlos, porque realmente, si como están apuntando muchas voces de divulgaciones a que hay más espacio en la Tierra o estas cavidades, están los, vamos a decir, los seres extraterrestres que son más terrestres que nosotros, conviviendo con nosotros, tendría sentido que estuvieran en la sociedad, ¿no? Metidos. Decir son buenos o malos siempre en función a los intereses de las divulgaciones y experiencias de las personas. En tu caso, Carlos, quiero comentarte desde ya que me parece que el abrirte al mundo con tu experiencia es algo súper bonito. Espero que la gente entienda también que no tienes ninguna necesidad de explicar esta vivencia que te ha ocurrido. Creo que es un paso muy interesante que se tiene que seguir. Estoy convencido que muchas personas habrán visto cosas como tú, y es cierto, me han escrito, incluso no únicamente seres reptiles, ¿no? Incluso con aspecto de Tauro, que es algo brutal. Un chico rumano, bueno, chico, tiene 40 años ya, lo mismo. Y de joven también llegó a verlos, ese ser se asustó, es decir, hay cosas que no tenemos que apartar, sino hay que hablarlas y ver cuántas personas padecen esta situación, ¿no? Carlos. Sí, totalmente. Como te digo, es un recuerdo, de pronto, como te digo, no tengo ninguna necesidad, es más la pena de pronto inclusive de que me vean en cámara hablando de eso, pero eh, prefiero evitar, me lo hubiese podido evitar. Pero sí, o sea, es como aportar ese granito de arena a esta hermosa comunidad de verdad oculta, que, que sé que hay muchas personas que tienen experiencias, e inclusive he tenido esos fallos de Matrix también. He tenido experiencias con parálisis de sueño y cosas así, que, que uno queda como, hay algo más, hay algo más. Y siempre es bonito como tratar de darle cierta explicación, ahondar, porque uno encuentra cosas que realmente a mí me han servido para ser mejor persona, ¿no? Independientemente de que si uno cree en extraterrestres, que viven debajo de la Tierra, que viven en la Antártida, lo que sea que uno crea, es todo esto a la final es tratar de ser mejor persona. Y eso es, digamos que mi objetivo siempre es de ayudar a las demás personas a ser mejores y hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, no tengo necesidad de nada, de decir mentiras ni nada de eso. Es simplemente una experiencia, algo que recordé de algo de niño. Eh, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Carlos, muchísimas gracias por tu testimonio, por abrirte a la comunidad, por formar parte de la comunidad. Has contado algo increíble. Creo que muchas personas van a alucinar, otras en cambio van a creerte fielmente y muchas van a pensar que te lo has inventado. Pero el hecho es hablarlo, estudiarlo, analizarlo y compartirlo. Porque, señores, aquí hay mucho más que se nos escapa. Carlos, muchísimas gracias por tu apoyo, por tomarte el tiempo y sobre todo por mostrar tu cara con este valor. Creo que es importante lo que has hecho, ha sido un gran paso para la comunidad. Carlos, muchísimas gracias. Dale, Nacho, siempre y pues también en otro momento compartir otras historias, también abierto para hacerlo.